Lo que el ICFES quiere saber es si nuestros colegios, tanto públicos como privados, de la ciudad y del campo, están formando a las nuevas generaciones para ser los ciudadanos que requerimos en nuestro país, ¿cierto? Es decir, ¿qué es ser ciudadano colombiano? Bueno, nuestra Constitución del 1990. Para mi internet será bien. Responsabilidades. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿A qué se compromete el Estado con nosotros? ¿Listo? Entonces, el Estado colombiano, o más bien la sociedad colombiana le apunta, o le ha querido apuntar, a que sus colegios se formen personas a ayudar a construir este país. Esa es la decisión. O sea, para que están estudiando ustedes básicamente. O sea, el Estado organiza su educación para amar a las personas que quieren para su propia sociedad. Entonces, ¿qué quiere de ustedes? El Estado quiere que ustedes apoyen la democracia, ¿listo? Pero no solo que la apoyen de nombre, sino que ustedes adquieran una serie de valores que son los, digamos, son los que, o sea, digamos, una democracia, chicos, y eso creo que ustedes lo han visto en algunas clases y algunos profesores se los habrán insistido, en que la democracia no es solo votar. La democracia no es solo poder elegirnos representantes, sino que también es entender que en la democracia se van a tomar las decisiones con base en acuerdos y que esos acuerdos no son fáciles, porque siempre va a haber conflicto. ¿Listo? O sea, siempre vamos a pelear. Queremos abrir, o sea, por ejemplo, necesitamos recursos económicos para financiar todo lo que necesitamos en nuestro país. Resulta que encontramos un campo de petróleo, o encontramos petróleo más bien, en una zona, en una reserva forestal. Además, en un sitio donde nace el agua, de la cual se surten varios acueductos de distintos municipios, o bueno, de un solo municipio. Si abrimos ese campo de explotación petrolera, vamos necesariamente a destruir esa reserva forestal y afectar esa agua de la que se surte el acueducto del municipio. Entonces, nosotros tenemos que poner en una balanza. Queremos los recursos que nos va a traer la explotación del petróleo, con los cuales vamos a poder sostener al Estado y sostener todo lo que el Estado administra y organiza. O sea, necesitamos recursos porque las carreteras no se hacen con babitas, los colegios no se construyen con sueños, los aeropuertos no se diseñan con amor, o sea, se necesitan recursos. El petróleo nos lo va a dar, pero nos va a destruir, primero, una reserva forestal que es propiedad de todos nosotros y va a afectar a un municipio porque le va a quitar su agua. Entonces, ¿queremos dinero o queremos mantener nuestros recursos naturales? En ese punto, chicos, ahí es donde la democracia se pone a prueba, porque tenemos que definir, y por lo tanto es importante haber nombrado representantes que sepan tomar la mejor decisión, que podamos participar, y precisamente esa es la segunda parte de ese ciudadano. No solo democrático, es decir, que reconozca que tenemos que conciliar entre todos para tomar decisiones, sino que además todos estamos involucrados. Nuestro papel como ciudadanos no se acaba cuando votamos, se mantiene, y nosotros tenemos muchas herramientas para poder exigirle a nuestros gobernantes que cumplan a lo que se comprometieron, y que cuando hay fallas nosotros podamos estar ahí, hacer acompañamiento, hacer exigencia para que tengamos un mejor Estado. Por eso somos veedores, porque además los que se le miden a representarnos se comprometen en una serie de cosas. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que mirar qué tanto cumple. También cómo están haciendo su gestión, qué están haciendo con los recursos que son de todos, hacia dónde apuntan con lo que ellos están proponiendo, ¿sí? Entonces, el ICFES no solo le interesa que usted sepa qué es un Estado, qué es una democracia, en qué se diferencia una democracia de una dictadura, de una monarquía,
No solo le interesa por preguntarle a usted si usted sabe cuáles son las ramas del poder político, cómo se escoge un representante para el Senado o para la Cámara de Representantes, de dónde se escoge al defensor del pueblo, para qué sirve la Procuraduría. Eso ustedes lo tienen que saber, si no, pues lo vamos a ver acá. Pero no solo eso, sino usted qué con esa información. Recuérdenlo siempre. O sea, el ICFES les va a poner a ustedes muchas situaciones, o sea, las preguntas más que todo, no le va a decir quién es, o sea, ¿para qué se escoge el defensor del pueblo? No, sino que les va a poner situaciones en las que ustedes tienen que, cuando diga, y entonces el defensor del pueblo planteó tal cosa. Y es que usted no diga, what the fuck, ¿qué es un defensor del pueblo? Sino que usted ya lo sabe y entonces usted ya entiende por qué le están preguntando esa opción. ¿Listo? Lo segundo, ese ciudadano de acá, que es democrático, participativo y veedor, es una persona que reconoce que en nuestra sociedad hay muchas posiciones, que todos somos diferentes, únicos, originales, luchones, guerreros, bendecidos. Pero que sí, o sea, que tenemos que convivir entre esa diferencia. O sea, hay hombres, hay mujeres, hay personas que no se consideran de ningún género, hay unos que dicen yo soy todo, hay heterosexuales, homosexuales, bisexuales, asexuales, pansexuales, tenemos cristianos católicos, cristianos de otras iglesias, tenemos musulmanes, tenemos judíos, tenemos grupos, pueblos indígenas que todavía creen en sus dioses, en sus fuerzas, tenemos personas afro que todavía guardan parte de sus tradiciones africanas. Tenemos personas conservadoras, liberales, uribistas, de Cambio Radical, petristas, del Polo, del Partido Comunista, de la UP, de la U. Tenemos personas que les gusta el rock, el reggaetón, el hip hop, el trap, el pop, la cumbia, el merengue, la salsa. Tenemos personas que viven en la ciudad, personas que viven en el campo. Tenemos extranjeros, tenemos autóctonos, tenemos gente blanca, gente amarillita, gente afro, gente mezclada de todas estas etnias. Es decir, en nuestro país y en especial Colombia es un país pluralista y que reconoce que aquí hay muchas diferencias, pero que estamos conviviendo y que tenemos que aprender a respetarlas. Y que además esas mezclas y esas particularidades hacen que en nuestro país haya distintas formas de expresarse. Además somos un país de regiones, entonces resulta que no es lo mismo un costeño que un boyacense, que un pastuso, que un llanero, que un paisa, que no es lo mismo ser afro de la región del Pacífico a ser afro de San Andrés o a ser afro en la costa atlántica. ¿Listo? Entonces tenemos que reconocer eso y que pues por eso mismo todos somos llamados a ser los defensores de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos? Entonces esas garantías mínimas a las que tenemos nosotros acceso por el simple hecho de ser seres humanos. Entonces reconocemos que en nuestro país hay un problema gravísimo con eso. Entonces, ¿qué tan ustedes son conocedores de sus derechos humanos y cómo los defienden y cómo saben qué hacer cuando se presenta una violación a los derechos humanos? ¿Listo? Que nosotros somos ciudadanos que vivimos en un país, bueno, hasta hace unos años era riquísimo en biodiversidad. Entonces nosotros tenemos que cuidar ese tesoro y que nosotros somos conscientes de que, pero que también tenemos que sacar recursos y que tenemos que explotarlos. ¿Cómo vamos a explotar esa naturaleza de tal manera que no la destruyamos, pero sí podamos conseguir riquezas? Entonces tenemos que saber qué es eso del desarrollo sostenible y sustentable, cuáles son las problemáticas del medio ambiente que más graves que hay en el país, cómo podemos proteger el medio ambiente. Entonces aquí ustedes tienen que tener muy en cuenta su formación en ciencias, porque esa va a ser clave para entender ciertos procesos que suceden en los ecosistemas. Que ustedes son colombianos, aman a su país, son 100% colombianos y toman café todos los días y bailan salsa choque y se sienten identificados con toda la colombianidad, pero que además, chicos, ustedes son conscientes de que pertenecen a un mundo y que tienen que entender cómo funciona el mundo actual, ¿sí? Entonces, que así usted sea muy colombiano,
usted está vinculado a una serie de procesos que están pasando en el mundo en este instante. ¿Listo? Y por último, usted es un ciudadano que reconoce que está en un país con un conflicto armado que no se ha resuelto. No se ha resuelto, y entonces aquí es donde usted tiene que aplicar sus conocimientos de historia de Colombia. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué aquí hay guerra? ¿Quiénes están metidos en esa guerra? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, digamos, durante estos últimos años con esa guerra? ¿Quiénes han sido víctimas de esa guerra? ¿Por qué no podemos permitir que se siga repitiendo o que se sigan dando estos actos de guerra? Entonces, el ICFES quiere saber usted qué tan pacifista es, qué tan ciudadano mediador es. ¿No? Vivimos en un país en conflicto y es un país que lastimosamente recurre a la violencia para resolver sus problemas. La idea, chicos, es que el colegio los forme a ustedes de tal manera que prefieran el camino de la reconciliación, de la resolución pacífica de los conflictos, de la mediación, de la negociación para transar, y no que sean igual que los actores armados que usan la violencia para imponerse. Entonces, en el ICFES van a salir muchas preguntitas para mirar qué tan violentos somos, o qué tan pacíficos somos, qué tan mediadores somos. Profe, una cosa, yo quiero preguntarte algo. Entonces, o sea, el IFEX, pues no crees que estaría un poco mal, porque pues en cierto modo, o sea, ellos quieren que pensemos como ellos quieren, más no están fomentando nuestro pensamiento. Sí, claro. Uy, esa es una pregunta dura. Pues, o sea, esto es un conflicto ahí que siempre ha habido, porque, pues claro, obviamente la escuela se mueve en esas dos tensiones, Chinazo. Pues por un lado, obviamente nosotros queremos que en nuestra sociedad, pues, digamos, haya un tipo de persona como tal, o sea, que sea funcional, ¿sí? Que podamos funcionar, que podamos convivir, que podamos construir cosas en conjunto, ¿cierto? Pero a su vez también la educación todo el tiempo nos está diciendo, a ver, usted es un ser humano con derechos, precisamente lo que estamos hablando, y por lo tanto usted tiene libertad. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la sociedad también le brinde la posibilidad para que usted pueda desarrollarse como persona. Este es su número, ¿cierto? Como ser, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus expectativas, sueños, ideales, todo eso. Pero entonces lo que su merced me dice es muy cierto. Y entonces, ¿cómo hacemos? Porque si la sociedad, o sea, la escuela quiere que seamos ciudadanos con estas y estas características, pero a la vez quiere que yo sea crítico, autónomo, independiente, que construya mi propio camino, que yo desarrolle mis capacidades en la medida en la que yo quiera. Claro, ahí habría una contradicción. Y pues claro, digamos digamos aquí en este punto que considera el ICFES y en qué considera el Estado. Pues que se supone que usted, sea lo que sea, a pesar de todo esto, o sea, de que hay estas condiciones para que usted sea ciudadano, pues en medio de todo usted puede ser una persona que además pueda desarrollarse libremente. ¿Sí? Que de todos modos, a pesar de que usted tiene que cumplir con unos compromisos, porque usted hace parte de una sociedad y tampoco puede ser el hongo único allá diferente, sino que usted hace parte de una ciudad, de una comunidad. Entonces, lo que él espera es como, bueno, listo, o sea, usted sea lo suficientemente libre para que pueda desarrollarse, pero tampoco para hacer lo que se le dé la gana y afecte a otros. Allá habría una contradicción muy fuerte y habría que ver hasta qué punto se puede lograr eso. Claro, profe, y también que, o sea, también como el IFEX afecta, o bueno, digamos en la nacional, este año, el año pasado, aceptaron a muchas personas por el IFEX. Entonces es eso, o sea, como que también va a influir en tu educación más adelante. Y pues en realidad no es lo que tú piensas, sino lo que quieres.
que piense el Estado. Entonces sí es como un poco feo. Sí, claro. Es que precisamente por eso ahí hay una cuestión, pues les decía yo, o sea, la escuela es una contradicción completa, ¿sí? Pues no más dense cuenta ustedes, chicos, que digamos en el colegio nos dicen sean autónomos, ¿sí? Propongan, hagan, ustedes tienen que aprender a tomar decisiones y asumir las consecuencias. Cuando un grupo de estudiantes dice o determina que, por ejemplo, un docente no es un buen docente y el docente toma actitudes tenaces y de pronto el grupo dice, nosotros decidimos no entrar a clase y queremos que este profesor se vaya del colegio y estamos diciendo esto y esto y esto, pero lo primero que le dice el colegio es, ustedes no pueden mandar acá. ¿Sí? Que los estudiantes se organizan para hacer ciertas cosas y las proponen y el colegio le dice, no, ustedes no pueden hacer eso. Entonces queda esa sensación de como que, o sea, ¿cómo me exigen a mí que yo sea autónomo, que sea propositivo, que participe, pero cuando lo voy a hacer no me dejan? Y si ustedes lo ven, ¿sí? Si ustedes lo ven en nuestra sociedad, ustedes se habrán dado cuenta que a nosotros nos dicen, y lo vimos acá, o sea, lo vimos aquí en la presentación, se supone que nosotros somos veedores, debemos participar activamente en la construcción de esa democracia, pero cuando nosotros salimos a protestar pacíficamente, ¿sí? O cuando alguien cuestiona al gobierno, le dicen, cállese, usted no sabe lo que está hablando, usted lo que está haciendo es criticar, no mira más allá, usted o sea, todo el tiempo le están diciendo a uno, no participe, no cuestione, no critique. Pero sí, son 3.50. Entonces también hay una contradicción por parte del Estado, porque por un lado nos dice, sean metidos en las cuestiones del gobierno, pero en la realidad no nos están dejando. No la va a llamar, devuélvale la llamada. Estamos hablando de una democracia, pero en realidad esto no es una democracia. Sí, de una democracia todos podemos llegar a ser en algún momento presidentes. Pero en realidad, ¿quién puede ser presidente en este país? ¿Sí? ¿Quiénes están detrás del poder realmente? ¿Quiénes manejan el poder realmente en Colombia? No es precisamente la clase popular. Entonces, sí, la reflexión que hace su merced es muy cierta. Y a esto, o sea, digamos, yo quisiera que ustedes en cierto punto, digamos, asumieran que a eso precisamente es a lo que el ICFES le apunta. Que de pronto usted tiene que dejar atrás ciertas cuestiones que ha aprendido, por decirlo así, para asumir lo que el ICFES, o sea, qué es lo que a lo que le está apostando ese tipo de preguntas y a lo que quieren llegar. Entonces yo siempre les digo a los chicos en el pre-ICFES es, mire, cuando hay ciertas preguntas, y lo vamos a ver, no hoy porque esas son otras que vamos a ver en la siguiente clase, que es importantísimo arrancar con esas, que son las que tienen que ver con convivencia y ciudadanía, donde le preguntan, o sea, digamos, hay una situación de conflicto y le preguntan a uno, bueno, ¿cuál sería el mejor camino? Cuando uno responde de acuerdo a lo que uno consideraría que debería ser, pues se puede estar equivocando. Porque ellos le están proponiendo es que nosotros sigamos, se supone, las pautas ideales que tiene nuestra sociedad. Entonces, vamos a ver una pregunta en estos días de donde nos cuestionan por el caso, ¿recuerdan ustedes del guardaespaldas que mató de una escolta que mató a un ladrón que estaba atracando a una señora en la autopista norte, que la señora estaba embarazada, además, para rematar? Y al tipo pues lo echan a la cárcel, bueno, sí, lo acusan pues de homicidio. Entonces hay un escándalo en el país porque dicen, si él estaba salvando a 2 vidas, ¿sí? Además porque él intentó disuadirlos, se les dijo, dejen a la señora, no la molesten, quítense de acá. Los ladrones no quisieron, es más, ellos le disparan primero al guardaespaldas y pues es donde tiene que sacar su arma de dotación, los dispara y mata a uno de ellos. Entonces, digamos, técnicamente, pues eso es un delito, ¿sí? Él usó su arma fuera de su trabajo, cuando una persona ajena, entonces por lo tanto no tenía derecho a sacar su arma. Pero en la vida cotidiana, en nuestra vida, nosotros tenemos
tenemos un conflicto con eso. O sea, en ese caso, ¿qué pasa ahí? Nosotros... Sí, dígame. Pues yo pienso que, como tú dijiste, si el ladrón disparó primero, en este caso se da la legítima defensa, ¿no? Sí, pero imagínense que la defensa de este señor, del muerto, además porque creo que él hirió a otros, acusaron al guardaespaldas de asesinato, de homicidio intencional. O sea, lastimosamente nuestro sistema legal pues está hecho para protegernos, para evitar que haya abusos de autoridad, para evitar que cualquiera saque un arma y nos dispare. Sí, recordemos que estamos en un conflicto armado y pues tenemos que protegernos. Pero eso también puede ser utilizado de otra manera. Si usted técnicamente, o sea, usted lo atracan y usted se defiende y le da una garrotera al atracador, el atracador lo puede a usted demandar por daños y lesiones personales. Que eso es absurdo y ridículo, tal vez, pero si lo miramos de otra perspectiva, pues eso es lo que nos protege a todos de que alguien venga y nos coja y nos dé una jeta y no podamos hacer nada, ¿cierto? Entonces, es ahí donde el Estado lo que quiere saber es hasta qué punto ustedes le apuestan por el camino de la excelencia, es decir, por seguir lo que el Estado dice, o seguimos, pues, digamos, en una tónica que es la que yo les decía, ¿no? De la justicia por su propia mano, bueno, una cantidad de dinámicas que nosotros en el país hemos adquirido durante muchos años. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el campo, digamos, cuando veamos ese eje de ciudadanía y de convivencia, para que ustedes le cojan el tiro a qué es lo que quiere el ICFES. Entonces, sí, aquí hay que hacer un esfuerzo, despojarse en cierta medida de lo que uno cree que es cierto y apuntarle a lo que el Estado quiere de nosotros. Y ahí es donde, pues ya, digamos, ahí sí es donde ustedes tienen que tener en cuenta su perspectiva crítica para poder diferenciarlo. ¿De acuerdo? Bueno, chiquitos. Entonces, ya pasando de esa parte, ya después esto yo se lo sigo, digamos, como recalcando en las siguientes, o sea, cuando veamos respuestas, cuando veamos ciertas preguntas, les voy a decir y vamos a ver por qué hay que responder de cierta manera. ¿Listo? Entonces, eso yo lo sigo recalcando, o sea, esto es solo como para iniciar, para que lo tengan clarito, para que sepan a qué estamos jugando cuando estamos respondiendo las pruebas del ICFES. Ay, chanfle, esta presentación me la corto. Esperen un segundito. Pero que no me salió completica. Al exportarla al PDF me la cortó. Listo, ahora sí. Están viendo la presentación ahí, ¿sí? Donde dice leer el texto, leer la pregunta. ¿Sí, está bien? Sí, señor. Pues listo, gracias. Bueno, entonces, el ICFES resulta que manda a hacer las preguntas. Ellos contratan a distintos profesionales. Es más, la profe Ángela, que les va a colaborar en la parte de lectura crítica, ha participado en la redacción y en la calificación de esas preguntas. Entonces, por ejemplo, con ella, ustedes tienen que estar muy pilas porque ella les va a dar más tips frente a esto. Digamos que no, cuando mandan a hacer las preguntas no llegan y le dicen, bueno, hágame 20 preguntas y le pago por eso. No. A uno le pasan todo un manual y le hacen un proceso de acción para poder construir las preguntas de acuerdo a la forma como el ICFES quiere que aparezcan en su cartillita, en su cuadernillo. Entonces, básicamente, como les decía yo, el ICFES es consciente de que ustedes no van a ir allá a aplicar, a conocer, o sea, digamos, a rendir cuentas de qué aprendieron en cuanto a datos, fechas, números, fórmulas, nada de eso. Sino que lo que quiere es saber cómo ustedes manejan esos datos, esa información en la resolución de problemas. Entonces, el ICFES por eso no va a tener preguntas de como ¿en qué año fue la constitución de Río Negro? ¿Quién fue el primer presidente de la Gran Colombia?
¿cuántos integrantes tiene el Parlamento colombiano? Sí. ¿Cuántos ministerios hay en el país? ¿Cuántos distritos especiales? No, eso no va a salir. Entonces, las preguntas están diseñadas para tener la información o sea, que usted necesita al interior de la misma pregunta, del mismo texto. ¿Sí? Y las mismas preguntas van a indicar dónde está esa información al interior de la, o sea, digamos, les va a dar las pistas, les dan los caminos. Entonces, claro, si usted tiene la información, si su proceso de formación ha sido muy bueno, pues cuando usted lea, muy seguramente va a entender cada palabra, el contexto, todo el proceso que hay detrás de esa pregunta, ¿sí? Pero como no la sabemos todas, entonces tenemos que jugar con las mismas pistas que nos botó la pregunta. Entonces, por eso, cuando ustedes resuelvan el cuestionario, ustedes lo primero que tienen que hacer es, por cada pregunta, ustedes tienen que tomarse su tiempo, chicos. Y a eso es a lo que le vamos a apuntar. Hoy arrancamos, o sea, bueno, ustedes ya arrancaron cuando hicieron su simulacro, ¿sí? En ese simulacro pasaron cosas con ustedes y ustedes tuvieron unos resultados. Yo ya vi los resultados de sociales, ¿sí? Y ya veo cuáles son, por ejemplo, ciertas falencias y hacia dónde tenemos que ir a solucionarlas. Pero una de las cosas que ustedes tienen que entender es que ustedes van a desarrollar unas habilidades a partir de ahora. Por eso les digo, todo este proceso es fuerte y exige sacrificios y esfuerzos permanentes. Una de las cosas que ustedes tienen que aprender es a relajar el pony al momento de enfrentarse a las preguntas de ciencias sociales. Para mí hay dos problemáticas grandes con la prueba de ciencias sociales, que son las que le dan en la cabeza a todos. Uno, que son textos muy largos y que dependiendo de cuando a usted le toque, o sea, porque pues no sé cómo esté organizada la prueba en sí, si alteran la distribución de las preguntas, no sé, eso sí no lo sé. Sí, pero puede pasar que las pruebas de sociales las dejen después, por ejemplo, de las de lectura crítica. Entonces, en lectura crítica usted leyó, y cuando pasó a la del lenguaje, otra vez le tocó leer. Y cuando llega a las de sociales, usted ya está tan mamado que usted ve todo, solo letras. Entonces, ese es el principal escollo porque pues ustedes son una generación que no lee mucho. O sea, sí leen, pero no leen textos largos, más bien. Entonces, cuando ustedes ven un texto largo, automáticamente se bloquean. Entonces, hay que trabajarle a eso. O sea, no hay que tenerle miedo a los textos largos. Los textos largos son quizás los más fáciles. Sí. Pero entonces, claro, cuando usted ve un texto de más de 7 u 8 renglones, usted ya dice, joder, además que estoy mamado o estoy estresado o me tocó madrugar muchísimo y no estoy leyendo bien. Pero para nada. Entonces, por eso les digo, relajen el pony frente a los textos, porque ese es el principal escollo, principal obstáculo para muchos en las pruebas de sociales. 2, el segundo problema es el vocabulario que aparece ahí. Todas esas palabritas, esos conceptos que aparecen ahí y que muchas veces, o sea, puede que, digamos, sepamos lo que estamos leyendo, pero una palabra nos desorienta. Globalización, estructura, regresivo, absoluto, apertura, inflación, a ver, ¿cuál otro que es así que siempre les da como duro? Ideológico. Bueno, palabritas de repente nos dejan en las nubes. Sí, entonces lo conveniente es tomarse su tiempo. Claro, ustedes están en contra, o sea, ustedes van a tener no sé cuántos minutos, segundos, bueno, eso se los explican después, para responder una pregunta. Entonces, ahí sí, como decía Napoleón, sin prisas, pero sin pausa. O sea, usted tiene un tiempo, aprovéchelo lo mejor posible, pero no se angustie, no se estrese, no se panique porque se bloquea.
Entonces, cuando usted vea los textos, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Obviamente, chicos. O sea, lea la pregunta, o sea, lea el texto. O sea, siempre recuerden que las preguntas están divididas en un texto, una pregunta y opciones. Entonces, vaya primero, o sea, lea el texto como tal, el texto del cual está el que hace las preguntas. Léalo, tranquilo, ¿sí? Léanlo rápido, hagan la lectura. Él es eso, ¿listo? Sepan de qué les están hablando, o sea, ubíquense en el tema y pregúntense ustedes cuál es el tema que está preguntando el texto o al que le está apuntando ese texto. Luego, lea la pregunta, pero no mire las posibles respuestas. No hagan eso, ¿sí? Porque vuelvo, insisto, tanto texto, tanto bloque, hace que usted comience a confundirse y de repente, si usted mira las preguntas, las opciones, usted se va a condicionar, ¿sí? Y se va a confundir. Entonces, no, vaya a la pregunta, o sea, leyó el textico, le pregunta y devuélvase al texto, porque la pregunta, chicos, la pregunta va a apuntarle a un pedacito de ese texto. Entonces, devuélvase, o sea, vaya otra vez al texto, escanéelo con los ojitos y ubique esa parte en la que a la que la pregunta está haciendo referencia. Vamos ahorita a hacer el ejercicio. O sea, esto lo vamos a aplicar, o sea, porque hoy estoy hablando mucho, pero o sea, ahorita vamos a aplicarlo ahí. ¿Listo? Entonces, una vez usted relacionó la pregunta con la parte del texto donde aparece la información, entonces, ahora sí, devuélvase al texto y reléalo. Si le aparecieron palabras desconocidas, raras, ¿sí? Si, por ejemplo, el texto habla de la Constitución de 1886 abrió un proceso conocido en el país como la regeneración, en la cual se dio un proceso de centralización política. Centralización, ¿qué diablos es eso? Computador, por favor. ¿Listo? Entonces, y entonces si el texto le dice, en ese proceso de centralización, el presidente asumió las funciones y acaparó la toma de decisiones en el país y le quitó ese poder a las regiones y a los gobiernos locales. Entonces, todas las decisiones del país pasaron por las manos del presidente de la República. Bueno. Entonces, centralización, acaparamiento del poder, todas las decisiones pasan por el presidente, le quitan a las regiones. Entonces, la centralización tiene que ver con eso, que una persona coge el poder. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Como les decía, muchos de ustedes cuando ven una palabra la saltan, se saltan esa palabra y siguen leyendo. Y ahí ese es el peor error que uno puede cometer, chicos. No ignoren las palabras desconocidas, porque ¿qué es lo que pasa? Hay una vaina psicológica y es que, digamos, usted está leyendo, saltó la palabra porque no la entendió y siguió leyendo y usted ya tiene un vacío. Y el problema es que usted comienza a acumular vacíos a lo largo de la lectura. Y cuando usted terminó el texto, resulta que ese vacío lo siguió acompañando en el momento de leer y usted no entendió. Entonces, si usted se devuelve y hace el esfuerzo de no saltar esa palabra, de contextualizarla, ¿sí? De tratar de entender a qué le está apuntando, y los textos del ICFES se los van a decir, o sea, está ahí la pistica, usted va a comenzar a hacer un proceso mucho más juicioso y no se va a llenar de vacíos cuando está leyendo. ¿Listo? Luego, ahora sí, o sea, usted ya entendió el texto. Esta vaina la vamos a hacer ahorita, o sea, no se preocupen, no se angustien, que para eso es la clase de hoy. Ustedes ya, listo, ya entendieron, o sea, ya relacionaron la pregunta con el texto, entendieron más o menos el texto a qué le apunta. Ahora sí, cojamos y leamos las opciones que nos están poniendo, las 4 opciones. Y
Mire, la cuestión más... hay dos tipos de opciones, de construir las opciones. Hay unas donde están llenas, o sea, digamos, de las 4 opciones, hay 3 que son disparatadas, que son locas. Entonces, uno lo primero que comienza a hacer es descartar esas que no tienen nada que ver. Por eso es importante entender a dónde va el texto que me están proponiendo. Descartar esas opciones que no están hablando de lo que el texto me está proponiendo, ni lo que la pregunta me está hablando. ¿Sí? Y las tachando. Y la otra, ¿sí? O sea, por eso decimos que verificamos si las opciones tienen datos en el texto. Si la opción no me habla de nada del texto, la descarto automáticamente, chicos, de una. Cuando ya me quedan 2 o 3 opciones, pues lo ideal es que le queden a uno eso, 2 o 3 o de pronto una, pero no estoy muy seguro. Apúntenle a la que tenga mayor cantidad de información relacionada con el texto, es decir, la que sea la más general. Porque a veces lo que hacen es poner pedacitos de información en cada una de las opciones, pero hay una opción que tiene toda la información. Eso lo vamos a ir aprendiendo a lo largo de todo el proceso. Por eso, precisamente, pues la idea, chicos, es que nosotros podamos hacer esto mucho más interactivo para que ustedes puedan desarrollar sus habilidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación, chicos? Vamos a aplicar esto que vimos, ¿sí? Las veces que sea necesario. Yo se los voy a recordar, lo vamos a repetir, lo vamos a ajustar todo el tiempo. Ya a partir de este momento, chiquis, les toca a ustedes. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo va a ser la dinámica a partir de este momento? Yo les voy a poner preguntas, las preguntas que ustedes respondieron en el simulacro y en las que peor les fue a todos, ¿sí? La ventaja digamos, del modelo que nosotros tenemos es que los simulacros nos arrojan los resultados de todos, globales, y ahí podemos ver cuál fue la pregunta en la que más la embarraron. ¿Sí? Una de las preguntas, hubo 2 preguntas en las que a ustedes les fue terrible. Y esta, o sea, en la número 90, casi todo el mundo se equivocó. Muy poquitos le dieron al punto. Entonces, van a tener 3 minuticos. Les voy a dejar 3 minuticos contados por cronómetro. Van a leer ustedes la pregunta, van a leer el texto primero. Y aquí están las preguntas de ese texto. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar leyendo primero el texto. Y luego vamos a leer las preguntas y luego ustedes van a responder. Ustedes me responden en el chat. ¿Listo? Entonces, dice así. Entonces, voy aquí a aumentar un poquito más el tamaño de la letra para que ustedes lo puedan ver. Listo. Entonces, a partir, cuando les diga ya, tienen 2 minuticos para leer el texto. Entonces, recuerden, van a hacer, primero lo leen de corrido, rápido. Determinen, detecten a qué es lo que quieren, de qué está hablando. Luego, comiencen a devolverse. Y en este primer texto, en esta primera lectura, ustedes me van a hacer el favor o sea, es importante que ustedes tengan ahí con qué anotar. Me van a ustedes a anotar las palabras, esas palabras que ustedes no entendieron. No importa que si es democracia y no la entendí, díganme. Precisamente para eso, ¿sí? O sea, no tengan miedo de que ay, yo no sé qué es un ecosistema. No, precisamente para eso estamos acá, para solucionar ese tipo de preguntas. Porque a veces los profesores asumimos que ustedes ya saben ciertas cosas y no podemos hacer eso, no podemos asumir. Estamos precisamente para que ustedes puedan resolver esas preguntas, rellenar esos vacíos que tienen en su formación. Entonces, van a leen primero todo rápido, de chorrito. Luego
comienzan a verse y comienzan ustedes ahí en casita. Que a mí, por ejemplo, medio ambiente no la conozco y las comienzo yo a subrayar, ¿sí? Pobreza. ¿Listo? Voy subrayando. Y, o sea, ustedes les van anotando. Y luego de esos 2 minutos retomamos. ¿Listo? Y les digo cómo se pueden sacar las palabras, esas palabras desconocidas a partir del contexto. Entonces, cuando diga ya, arrancamos la lectura, tienen 2 minutos. Entonces, ya. Hola Vicky, ¿cómo estás? Déjame ya entro, te vuelvo a enviar la invitación para que la veas. Yo te estoy enviando la invitación a un correo que es Vicky Fuentes F. Ese fue el que me dio Margarita. No sé si es que tienes otro y estás trabajando desde ese. Listo, chicos. Entonces, pueden activar su micrófono y me van diciendo qué palabras y de pronto en qué párrafo, por favor, encontraron esas palabras desconocidas. Entonces, los escucho. Endémica, profe. Endémica, ¿en qué parte está? Ese es donde habla que la pobreza endémica.